Repito la cita, Romanos 13, del 11 al, al, eso. Muy bien. Yo andaba en Primera Corintios, andaba mal yo. Está bien. Romanos 13, ahí sí, ahora sí. Dice el verso 11 hasta el final, todos juntos. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, en esta mañana estamos ya atravesando el mediodía. Las primeras 12 horas de este día ya están pasando y gracias porque nos has dado vida. Descansamos unas horas la noche y ya estamos, Señor, preparados en este tiempo, que es corto realmente, para meditar en tanta porción bíblica tan rica, tan llena de tu palabra, de tu poder, de tu sabiduría. Abre nuestra mente, Padre, y nuestro corazón. Toma control en este tiempo y que tu Espíritu Divino nos vaya enseñando, nos vaya despertando, nos vaya convenciendo, enseñando, recordando, reafirmando, remarcando, recalcando todas las verdades a cada corazón. Y gracias porque estamos aquí cómodos, tranquilos, sin ningún tipo de persecución, sin ningún tipo de problema. Tenemos unas sillas preciosas, tenemos un aire acondicionado fresco, tenemos este lugar sencillo pero limpio, ordenado lo mejor que podemos y pedimos que asiste nuestra vida y nuestra mente y nuestros ojos en este momento. Abre nuestro corazón a tu palabra en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. El tema: despierta y vístete para su regreso. Todavía recuerdo cuando era un chico adolescente, le ayudaba a uno de mis tíos a cuidar los animales, vacas, caballos, todo eso. Y él tenía un hijo de mi edad más o menos. Entonces este muchacho, Alfredo, mi primo, los dos éramos muy amigos aparte de ser primos. Y mi tío, cuando nos dejaba cuidar los animales, nos decía: cuídenlos, por favor pongan atención, que ninguno se vaya a ir. En aquel tiempo usábamos esta palabra no en mala manera. Me decía mi tío: los becerros que no se vayan a mamar. Y yo preguntaba, no entendía qué era eso, hasta que entendí que las vacas lecheras, cuando tienen a sus becerros chiquitos, al becerro usualmente lo ponían a un lado para que no se mamara. Si se dan cuenta, ¿no? ¿A qué me refiero? A que no se tomara toda la leche. Y entonces nosotros éramos adolescentes, nos daban instrucciones, pero francamente varias veces nos encontró jugando fútbol. Las vacas bien mamadas, los becerros, las vacas hasta las amarrábamos para que no se fueran. Y 2, 3 veces nos regresó sin avisarnos. Él regresó sin avisarnos. No tomábamos en cuenta sus palabras y nos encontró haciendo lo que no debíamos hacer, con todo un desastre ahí. Y todavía recuerdo hasta el día de hoy que a ese tío es al que yo más amo. No porque a los otros no. De hecho, anoche soñé a mi otro tío maravilloso. No sé por qué soñé a mi tío, me lo mencionó mi mamá ayer. Pero mi tío Juan, se llama Juan, lo quiero muchísimo porque en esas ocasiones cuando yo fui rebelde, desobedecía y me encontraba, regresaba exactamente cuando menos lo esperábamos. Así era el punto. Y me acuerdo que me dio como 2 o 3 varizas
cortaba una rama de un árbol y yo pensé que solamente a su hijo le iba a pegar, porque Alfredo sí era su hijo. Y agarró a Alfredo y yo así como que no sabía, y se vino conmigo y sobres también, ¿verdad? Entonces ahora entiendo a Caco con Jafet y entiendo a Caco con Alan. No, no te creas, Caco. Pero yo creo que hasta el día de hoy lo recuerdo mucho, lo quiero mucho, aunque, si soy sincero, al principio no me gustó. Y yo tuve en mi mente que deseos de decirle, ¿y por qué me pega si no soy su hijo? Varias veces pensaba en eso, pero créanme que me ayudó muchísimo. Y eso mismo pasaba con mis hijos. Cuando ya fui padre, estaba trabajando en una bodega y regresaba, y muchas veces los hijos no hacen los quehaceres que uno les pone, o no hacen la tarea, o no limpian su cuarto. Y yo recuerdo que llegaba a la hora casi de salir y ya sabes, la madre, ya va a llegar tu padre, ¿eh? Ya va a llegar el... Entonces ya calculaban el tiempo de salida a la casa y le hacían todo así, pum, 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 para que ya estuviera todo en limpio, ¿no? Hacían sus deberes antes que yo llegara porque pues no querían recibir la disciplina. Entonces, en estos últimos versículos que hemos leído, fíjate lo que dice la palabra. Vuelve a tu cabeza, vuelve a tu rostro, a tu Biblia, y dice, versículo 11. Estoy en Romanos 13:11. Y esto conociendo el tiempo. Ahora, me voy a regresar un poquito porque esa frase y esto, si la conectamos con lo que ya se estudió de todo el capítulo, está diciendo que realmente la idea es, y todo esto que les acabo de decir, y todo esto que les acabo de compartir, dice el versículo 11, tiene que ver con la primera cosa que vamos a ver. Entonces, en estos versículos que acabamos de estudiar, de leer, mejor dicho, tenemos cualidades que deben verse en la vida de un creyente. Nota, hay cualidades aquí que ya se mencionaron en todo el capítulo 13 que deben verse en la vida de un creyente, nota, a la luz del regreso inminente del Señor Jesucristo. Sí, mi primo Alfredo y yo se nos olvidaba que mi tío iba a llegar y no nos avisaba cuando iba a llegar. Ese era el problema, que si nos hubiera dicho, pues una media hora, una hora antes, pues hacemos todo como si nada pasó. Pero llegaba cuando menos nos lo esperábamos. Nota el verso 11, ve tu cabeza en el verso 11, léelo conmigo. Y esto, conociendo el tiempo. Ahora, nosotros hoy por la gracia de Dios conocemos, o al menos se espera que ya conozcamos y sepamos el tiempo en que estamos viviendo. Nota. Entonces, el texto nos presenta 4 cosas importantes que vamos a ver el día de hoy: preceptos, pistas, pautas y prácticas. Todas con P para que se vayan bien provistos. Así que nos deben despertar del sueño espiritual en que algunos nos encontramos. Este texto, el capítulo entero, nos dio cosas ya importantes. En primer lugar, nos dio preceptos, lo cual es igual que mandamientos o mandatos. Si regresas al capítulo 13, versículo 1, ve los imperativos. En el capítulo 13, verso 1 dice, sométase. No dice, ¿te podrías someter? ¿O te gustaría someterte? No. Es como si yo le dijera aquí a Itzel, siéntese. Y cuando eran niños, yo nomás les decía, siéntese ahí. Ya. No, 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 no. Oye, hijita, ¿te podrías sentar, por favor, si quieres? Y la niña en la casa, y los niños andan ahí, y los padres, Itzel Baena, por favor, Itzel Baena Torres, digo, Baena Guzmán, no, 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 siéntese ahí, ya. ¿Es un qué? ¿Es un qué? Es una orden, hermanos.
2, verso 3. Vean el verso 3. Estoy en Romanos 13, verso 3. Dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al que hace ¿qué? ¿Quieres pues no temer la autoridad? Otro mandato, haz lo bueno. Ya. Si no tendrás problemas. Pero si le juegas al vivo, tarde o temprano te van a agarrar. Otro, verso 7. Vean otro imperativo, versículo 7. Pagad. Dice mi Biblia, pagad. No dice, ¿podrías pagar si quieres? No, no, no. Es otro imperativo. ¿Lo ven o no? Ya se nos habló de esto. Verso 8. No debáis. No debáis. En lo posible. No te endeudes, ¿no? Luego otro. Vean el verso 9. Verso 9. Porque otro mandamiento, otros 4 mandamientos ahí Pablo lo cita. No adulterarás. Unos preguntan, oye, ¿y qué es esto? ¿Y cómo se da? ¿Y qué es la diferencia entre fornicar y adulterar? No adulterarás. Ya. Punto. No adulterarás. Otro que citó Pablo ahí, ¿qué dice? No matarás. Por cierto, ¿qué son esos? ¿Mandamientos o sugerencias? Son mandamientos. No robarás. Ahí está. No hurtarás. Y otro, no codiciarás. No echarás mentiras, no dirás falso testimonio. Y cosas por el estilo. Entonces, si notas todo el capítulo, ha estado dándonos ¿qué? Imperativos, preceptos. Porque amarás a tu prójimo, se nos predicó la semana pasada esto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la idea. Y luego el versículo 9 termina y dice, el 10, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley, ¿qué? Es el amor. Claro, porque el amor, si amas a tu prójimo, no le vas a hacer todo esto. No le vas a deber, no vas a cometer adulterio, no le vas a matar, no le vas a robar, no le vas a codiciar, vas a someterte, vas a pagar, etcétera, etcétera. Si tienes amor genuino del 1 Corintios 13, todo esto se cumple. Aquí dice, el cumplimiento de la ley es el verdadero amor, no un falso amor. Entonces, aquí preceptos que nos preparan para su regreso. Si tú estás haciendo más o menos estos y otros, vas por buen camino, querido. Así es. Punto número 2 en tu boletín. Después de estos preceptos, ahora vamos a entrar a pistas. Le puse pistas por la P, pero son señales, señalamientos, indicadores, lo que tú quieras. Son pistas que se nos dan. Nota ahora el versículo que sigue. Estoy en capítulo 13, versículo 11. Ahora sí, y todos estos preceptos que te di, y todo esto que ya te comenté, conociendo el tiempo, dice el verso 11, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Conocer el tiempo, y esto conociendo el tiempo, hermanos, por todas las manifestaciones del avance del pecado que hoy existe, sabemos que ya estamos en el último tiempo. Las señales, marcas, significa pistas, síntomas, indicadores, lo anuncian. Nos están gritando, hermanos, que estamos en tiempos peligrosos, tiempos de sumamente pecaminosos. Así que ya conoces el tiempo, querida iglesia. Un ejemplo, acaba de pasar un chavito en Torreón de que se mató a la maestra y se mata a él. Y cuánta maldad y cuánta cosa está pasando en este mundo, hermanos. Te voy a dar algunas de las cosas más adelante. Sin embargo, aquí te dice, y esto que ya te acabo de decir es porque tú ya conoces o deberías conocer el tiempo en que estamos viviendo, hermanos. Ahora, si ya conoces el tiempo, la segunda cosa que te dice es ya hora de ¿qué? Ya es hora. Nota que dice allí, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora. Cuando nosotros nos levantamos,
A los hijos luego les dices, mijito, ya va a ser hora. Mijito, ¿te podés levantar ya? Porque ya viene el tiempo. Mijito, hey, ya es hora. Mijito, ya, ¿no? Aquí la idea es, levántate, ya es hora. Ya no hay tiempo más. Ya llegó la hora. Esa es la idea. Deja de estar dormido. Ya es hora de la escuela, ya es hora del trabajo, ya es hora de la iglesia, ya es hora, es ya hora. Ya conoces el tiempo, entonces eso te debe marcar que ya es hora de qué? De levantarnos. Ya es hora de levantarnos. Despiértate del sueño. La hora ha llegado de que te despiertes, amado. De que yo me despierte. Es como cuando te están moviendo. Ya es hora, ya. Levántate. Exactamente eso es, ¿no? Ya no hay tiempo que perder. Ya no hay tiempo que estar ahí acostado. Ya no hay tiempo que estar dormido. La hora ha llegado. Hermano, cuando tú viajas, cuando vas a volar en avión, cuando vas a una cosa importante, cuando vas a una cita de inmigración, cuando vas a una cita muy importante y te tienes que presentar allá, te aseguro que no estás así como que si tu mamá o tu papá saben la responsabilidad grande que significa esa cita, te despiertas porque te despiertas. Ya es hora. Esto me lleva a meditar mucho en la palabra de Dios y aplicarla a mi vida, a que ya es hora, pero ya es hora de qué? Ya es hora de que te despiertes, ya es hora de levantarnos del sueño, dice aquí, en mi Biblia dice, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. O sea, físicamente hablando, no está hablando del sueño físico, está hablando del sueño ¿qué? ¿Del sueño qué? Espiritual. Entonces, podríamos decir, y esto va para mí, Salvador, ya es hora de que te levantes del sueño. Y yo le pregunto, Señor, pero estoy despierto. No, Señor, te estoy hablando en términos espirituales, Salvador. Levántate, es hora de que ya te pongas a qué. ¿A qué? A trabajar. ¿En qué? Ya estoy trabajando, Señor. No me refiero a tu empresa, a tu negocio, no me refiero a tu, no. Estoy hablando de en términos espirituales. Levántate ya a leer la escritura. Levántate ya a meditar en la escritura. Levántate ya a buscar mi reino primero. Busca la oración, levántate a orar, levántate a compartir el evangelio, levántate a perdonar, a testificar, a ayunar, a consagrar más tu vida a mí. Esa es la idea. Porque los tiempos son malos. Ya es tiempo, iglesia. Por eso, qué bueno que tocó este pasaje en este tiempo, porque estamos comenzando un año. Entonces, la idea sería, iglesia de la promesa, ya levántate de esa flojera, de ese sueño. ¿Y sabes qué le pasa al diablo? Al enemigo le encanta tenernos, y siempre lo he dicho, adormilados, dormidos y bajo anestesia maligna y perversa. Más de 3 aquí están sentados, pero están dormidos, bloqueados por el diablo. Porque no penetra la palabra en tu corazón. Estás físicamente, pero espiritualmente estás perdido, compadre. Y ese es el trabajo del diablo, bloquearte. Acuérdate de los 4 tipos de semilla. Hay el tipo de corazón, según Mateo capítulo 13, la parábola del sembrador. Ese tipo de terreno y ese tipo de corazón dice que la semilla es echada y cae sobre el camino. Y vienen los pájaros y luego se la tragan y se la llevan. O más bien se la llevan y se la tragan. Ese corazón es aquel que de plano llega aquí y está bloqueado. Está bloqueado, bro. Esto que estamos hablando no te penetra porque vienes bien bloqueado, vienes anestesiado. Cuando entraste de allí para acá, ya el diablo desde tu casa aquí ya te venía inyectando una anestesia maligna y perversa en tu cabeza para que esto no te penetre, compadre. Y por eso sigues bloqueada. Hay otro tipo de corazón que llega, recibe la palabra, la escucha, pero con emoción. Esta persona dice, oh sí, oh wow, qué bonito, qué bonito mensaje, qué bonita alabanza, pero nomás salió de aquí para allá y se le olvidó todo. Es un corazón emocional. Es un corazón que no echa raíz, que cayó
cayó allí entre piedras, entre pedregales, y por no echar raíz, sale el sol y la hierbita se secó. Fue emocional. Es más, estaba en el culto, cantó, oró y de plano a veces lloró y lloró bastante y se compungió y dijo gloria a Dios y levantó sus manos y empezó. Pero cuando vino la primera cosa así, media pesadilla su vida, luego se olvidó porque no tenía raíz. Y está el tercer tipo de corazón. El que viene, escucha también, más o menos entiende, pero los afanes de este mundo, las cosas mundanas, lo ahogan la palabra, porque está más ocupado en sus cosas materiales y seculares que en la palabra de Dios. Y es emocional, a ese corazón yo le digo que es el corazón pues afanado. Porque si voy a la iglesia el domingo, medio escucho, pero en la semana mi Dios, mis ídolos, es mi trabajo, mi dinero, mi carro, mi casa y todo donde más inviertes tu tiempo. Y no creces. A ese corazón le llega la palabra, crece poquito la semilla, pero los afanes de este mundo, las ocupaciones triviales y secundarias, ahogan la palabra. Y gloria a Dios porque hay un corazón bueno. Esperamos que sea ese el tuyo. Ya es hora, compadre. Iglesia, ya es hora. Deja de estar con ese letargo. Mira, lo que pasa, brother, es que cuando te viene el fregadazo del Señor, es cuando buscas a Dios. Eso no debería de ser así. Yo me acuerdo que mi Dios me dio una variza y a partir de ahí como que agarré la onda. Y no la agarré bien porque me ocupé otra. Entonces, es hora ya. Ya es hora. Ya es hora, hermano. Ya no estés perdiendo el tiempo en otras tonterías. Tú ya lo sabes en qué áreas estás perdiendo el tiempo, en qué cosas estás invirtiendo, en qué estás metiendo tus recursos, en qué cosas estás usando tu fuerza, en qué cosas estás caminando. Pero no lees la Biblia, no la memorizas, no la meditas, no lees ningún libro, tu familia está hecha queso, tu matrimonio va de caída, tu vida y tu trabajo son un fracaso, pero no quieres despertar. Hermanos, la Biblia te dice, conociendo el tiempo, voltea, hermano, el ambiente está espeso, el ambiente está espeso de tanto pecado, para donde voltees la cosa está tremenda. Entonces ya conoces el tiempo, ya es hora de levantarte. ¿Y sabes qué? El otro, nuestra salvación está más cerca que cuando creímos, dice la palabra, ¿no? Entonces, no pongas más excusas. Debes ser, hermano, una persona despierta espiritual debido a que esto se dijo, esto que estamos leyendo, se dijo hace 2019 años aproximadamente. Y Pablo decía, hermanos, despierta, 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 porque ya es tiempo, ya viene. Hermano, si hace 2019 años, ya Pablo y la gente, los creyentes, decían que ya venía, ¿cuánto más nosotros? Pero parece que tanto el diablo ha ganado tanto terreno que dice el diablo, tranquilo, no pasa nada, todavía hay tiempo. No, hombre, ¿qué vas a leer? ¿Qué vas a ir a la iglesia? ¿Qué vas a testificar? ¿Qué vas a memorizar? ¿Qué vas a hacer? No pasa nada, ya pasaron 1000 años y no ha venido, ya pasaron 2000 años y no ha venido. Tranquilo, van a pasar otros 1000 y no va a venir. Dice la palabra que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por, sino que Él es paciente, no queriendo que tú y yo y ninguno que, sino que todos. Nuestra salvación está más cerca. Se refiere a que tu salvación la vas a agarrar y ya viene más cerca. Tu salvación, al que es creyente, ya la tienes. Aquí está refiriéndose esta frase a que realmente tu salvación va a ser consumada, ¿sí? En el pasado fuiste salvado de la culpa. En el presente, tu salvación está siendo salvado por el evangelio del poder del pecado. Ojo con esto. Cuando fuiste justificado, fuiste salvo de la culpa del pecado porque el Señor te perdonó.
Pero el evangelio no solamente es la puerta al cielo, el evangelio es el camino que te lleva por la santidad. El evangelio no termina, porque antes yo tenía entendido que le compartía las 4 leyes, los 5 pasos a la vida, al plan de salvación a alguien, y decía, ya le compartí el evangelio. ¿Y luego qué sigue? El evangelio sigue, hermano. Todo el evangelio, Dios es el evangelio, la palabra es el evangelio. Entraste a la salvación, pero el evangelio todavía sigue en el camino para la santificación. Y eso es lo que está pasando a los que son salvos ahora. Los que ya fueron redimidos y justificados, todavía estamos en el proceso de santificación. Estamos en una progresión. Entonces, la salvación tiene que ver con el pasado, cuando fuiste salvado, en el presente, siendo santificado y siendo, en este caso, justificado del poder del pecado, porque Romanos 6 dice que el poder del pecado, ya no tienes por qué obedecer al pecado. Ya no tienes por qué obedecer las cosas de la carne, y lo vamos a ver al ratito. Ahí está la presencia del Espíritu, pero también tiene que ver con el futuro, porque la salvación a la que se refiere aquí dice que ya viene, está más cerca, está más cerca. Es un caso futuro, es un evento futuro. ¿A qué se refiere? Aquí se está refiriendo a que un día vas a ser glorificado y tu salvación va a ser consumada totalmente. Hoy todavía no, hoy vemos oscuramente como por espejo, seguimos batallando con el pecado que existe en nosotros, pero por imposición ya está sentada y sentado en el reino de los cielos con Cristo. En práctica seguimos luchando y seguimos pecando, pero ya no bajo mi fuerza. Ahora el Espíritu que vive en mí, Él me capacita, me habilita para decir no más al pecado y decir sí a Cristo Jesús. Y ahí está el proceso. Ningún ser humano ha llegado a la perfección. Conocí a unos ahí en el seminario que llegaron a decir, yo ya no peco, ya soy perfecto. Wow. Y hay gente que cree eso. Hermanos, estamos más cerca de la coronación, estamos más cerca de la glorificación. A eso se refiere. Es hora de levantarte, iglesia. ¿Por qué? Porque tu salvación, tu coronación, tu glorificación está más cerca que cuando creíste. Nota el versículo, verso 11. Y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros que nuestra salvación que cuando ¿qué? Ahí está. El día que seas glorificada y glorificado en la presencia del Señor está cerca. Estamos en la última etapa, hermano, de nuestra salvación. La última etapa de nuestra salvación se acerca. Cada segundo, cada momento. Hoy ya pasó media hora, más cerca, más 10 minutos, más cerca, 5 minutos, más cerca. Cada segundo te acercas más, te acercas más, te acercas más, te acercas más. Una de dos. O ya viene el Señor, lo vamos a ver, o de plano Dios te va a llamar pronto, no sé. Una de dos. Nuestra salvación está más cerca. ¿Por qué? Nota, la noche está avanzada. Vean el versículo. Versículo 12. La noche está ¿qué? Esta expresión se refiere a lo denso, a lo condensado, a lo oscuro, a lo espeso que está el ambiente de maldad. Esta está en su plenitud. La oscuridad está en su clímax de lo tenebroso. Lo acabo de mencionar. Está tan denso y tan espeso el ambiente que los chicos hoy en día ya entran a las escuelas con armas, se les antoja matar a quien sea. Es un ambiente espeso en inmoralidad, es un ambiente espeso de maldad en todas las áreas que podamos ver. La ideología de géneros hoy está creciendo a pasos agigantados. Ya los niños pueden ser niñas, las niñas pueden ser niños, porque un Dios allá se equivocó, pero hoy el ser humano es más inteligente que Dios y el ser humano escoge qué quiere ser. Pero Dios en su palabra dice que Él crea hombres y mujeres y se acabó. Pero hoy el ser humano se cree más inteligente que Dios y ahora yo puedo escoger lo que yo quiera hacer. Y hoy los hombres se casan con hombres, mujeres con mujeres y crían una familia. Y la maldad en todos lados está todo lo que da, hermanos. Y uno se asusta.
A eso se refiere que la noche está avanzada. En términos físicos, se dice que cuando ya viene la alborada, cuando ya viene el alborear del día, es cuando la oscuridad de la noche, físicamente hablando, está más oscura que en el momento que va a amanecer. ¿Cierto o no? Y en ese momento de la madrugada son las horas más profundas del sueño. Se dice que cuando tú estás más profundamente dormido es cuando son las horas de la madrugada antes de la alborada, antes del amanecer. Entonces, amados, con mucha sabiduría el Señor expresa esto, con mucha sabiduría el Señor expresa a través de Pablo esta gran verdad. Podemos ver que las horas del sueño son más intensas y más profundas en el ambiente de la madrugada. El ambiente espiritual de pecado está espeso, hermanos, está avanzada la maldad, la noche ya es adulta, es cuando se acerca el albor, la alborada, el alba, de la manera que nosotros podemos entender que se está refiriendo aquí de nuevo, no al sueño físico, sino al sueño espiritual, y te está hablando en términos espirituales que la noche está avanzada. Hoy ustedes van a la tele, al internet, a la computadora, donde sea, y puedes ver toda la maldad que tú quieras. Todo está al alcance de un clic. Todos, niños, jóvenes y adultos, estamos en una avalancha de maldad impresionante. Hermana iglesia, amada iglesia, despiértate. La noche está avanzada, el día se acerca. ¿Qué día? ¿A qué día se refiere? ¿A qué día se refiere? Al Señor. Los apóstoles dijeron claramente que cuando la maldad se acrecentara, el regreso del Señor estaba más cerca. Hoy estamos más cerca de su regreso. Cada momento, minuto que pasa nos acerca más a la inminente y al repentino regreso del Señor. Nosotros creemos que su segunda venida, en este caso un asunto profético, un evento profético, es antecedida por el rapto. Hace rato en la primera hora hablábamos del rapto. Para que suceda el rapto de la iglesia no tiene que pasar absolutamente nada. Ya todo el escenario profético está cumplido para que hoy, si Dios quiere levantar su iglesia hoy puede ser, hermano. Hoy puede ser. No hay ningún evento profético, ninguna otra señal. Las señales ya se dieron todas y se están dando todas. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, falsos maestros y profetas. En estos postreros días va a haber falsos maestros y falsos profetas y falsos cristos. Ahí está. Se está viendo cuánto profeta malvado que ha usurpado ese lugar, ese llamado. Se proclaman ser profetas y profetizas, mentirosos, charlatanes, que no estudian la palabra y que engañan a la gente y que engañan a los que no estudian la escritura. Y la gente ignorante quiere eso, porque la Biblia lo dice. Tendrán comezón de escuchar, porque no soportarán estos mensajes. No soportarás que se te enseñe la sana doctrina. Por eso la iglesia esta no crece tanto, tal vez, porque se enseña la palabra de una manera tremenda y queremos hacer y honrar al Señor con una manera de exposición bíblica. Pero si te hablo de dinerito y te hablo de promesas y te hablo de sanidades y te hablo de que vas a prosperar y te hablo de casas y de carros y más, aquí estuviera lleno esto, hermano. Pero jamás vamos a hablar de eso. Aquí se predica a Cristo y a este crucificado. Falsos profetas, guerras y amenazas de guerra. Ahí está ahorita la amenaza de Estados Unidos, Irán y no sé qué. Hambres y terremotos, persecuciones contra los cristianos. Querido, ¿tú crees que todo el mundo es como aquí? Jóvenes, no se equivoquen. Aquí estamos en una burbuja, en la potencia número 1 del planeta Tierra. Aquí tenemos todo. Salte de este país y vas a ver lo que es otro mundo, hermano. Y vas a ver lo que realmente significa ser cristiano. Aquí mucha gente, tenemos Biblias, tenemos internet, tenemos acceso a recursos y ni así somos capaces de leer y conocer la Escritura.
otros personajes, otros hermanos en otros países quisieran tener lo que tenemos nosotros. Y tú sigues dormido. Y tú sigues perdiendo el tiempo en tonterías vanas. Necio. Pero viene el día. Y no te sorprenda que el día del Señor te agarre viendo Netflix, viendo basura, perdiendo el tiempo en tonterías triviales y materiales. Y todavía tienes el honor y el valor de criticar. No me gustó. No. ¿Por qué? ¿Por qué me dijo? No, ¿quién es él? ¿Quién se cree? Yo voy cuando, hermano, ya bájale, despierta, ya. Es un mandato, no es una pregunta, querido. Hay hambres. Sí, lo vemos en el mundo y decimos, ay, pobrecitos. El día que nos pegue algo aquí, hermano, ese día te aseguro que esto se va a reventar, se va a llenar aquí. El día que haya persecución contra nosotros, te digo, ahora sí vas a querer Biblia y no va a haber persecuciones contra los creyentes. Les quitan la vida, hermano, les cortan la cabeza por tener una Biblia. Iglesia, no te engañes. Deja de estar dormido. Hay traición y odio. Mira abandono de la fe, la apostasía. Hoy muchos creyentes se van de la fe, apostatan. La palabra apostatar significa abandonar porque no les gustó, porque es muy duro, porque esto y porque aquello, y andan así, andan acá, y se van, hermano. Está bien. Así dice la Escritura, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido en la verdad. Ese es el gran abandono de la fe, el enfriamiento. Dice la palabra que el amor de muchos se enfriará. Por tanta maldad que hay y tanta carnalidad que hay, la noche está avanzada y el amor tuyo está más pequeño. Y de todo te molestas, de todo te quejas, ya no amas, no perdonas, siempre estás viendo lo negativo, siempre estás viendo lo negativo. El abandono de la fe, el amor de muchos se enfriará, gran enfriamiento espiritual. Y podríamos hablar mucho más, la maldad, poco amor por las cosas de Dios, expansión del evangelio. A pesar de nuestra flojera en este país, otros países están siendo tremendamente usados para llegar y llevar a lugares donde jamás te imaginas. Uno de los países que nos lleva a la delantera, hablando en términos latinoamericanos, es Brasil. Brasil, con todo y sus cosas que tienen de maldad, ellos están mandando misioneros a todo el mundo, no con dólares, con moneda mexicana, con moneda brasileña. Los latinos están mandando al mundo a la gente. El tiempo de los anglos anochece, el tiempo de los latinos amanece para la obra transcultural misionera. Y gloria a Dios por iglesias que están mandando misioneros con pesos mexicanos. Hoy tenemos que orar. Richo y Satsuki se van pronto a India y otros. No somos capaces ni siquiera de orar por ellos. Están dejando todo, hermano. Están dejando todo. Y poco nos acordamos de nuestros grandes misioneros que están en otros mundos. Expansión del evangelio a pesar de tú y de mi flojera. Punto número 3. Pautas que nos habilitan para su regreso. Regresa al texto bíblico y tú vas a ver en el versículo que sigue, estoy en Romanos 13, Romanos capítulo 13, versículo 12 en adelante dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas, nota, y vistámonos las armas de la luz. Ahora te va a dar pautas que te van a habilitar, te van a capacitar y a preparar para que estés listo y lista para el regreso del Señor. Primero, desecha ya, de nuevo, ¿qué? ¿Desecha qué? Ahí está. Esto no necesita mucha explicación. No creo que tenga que explicarte esta frase. Desecha. En otras palabras, tira. Son todos aquellos pecados
patrones y prácticas que tenemos que nos separan de Dios. Hermanos, Dios es luz. Y el mundo ama más las tinieblas, dice Juan 3, que la luz, porque sus obras son malas. Así es que algunos ejemplos de obras de las tinieblas, dice, ustedes antes eran fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, homosexuales, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores, y todo eso eran obras de las tinieblas. Y luego dice en Colosenses 3, hagan morir las cosas pecaminosas de las tinieblas terrenales, no hagan nada que ver con la inmoralidad sexual, no tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones, los malos deseos, no sean avaros. La persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. A causa de estos pecados viene la furia de Dios. Ustedes solían hacer esas cosas, cuando su vida aún formaba parte de este mundo, pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, comportamiento malicioso, calumnia, el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Ya, hermano, yo les dije ayer a los jóvenes, algunos, hermano, tengo que borrar basura de mi teléfono, aplicaciones. Ya deja de meterte al internet a ver pornografía. Ya, hermano, ya. Así, hermano, para cosas terribles y pecados grandes se necesita decisiones de tajo. Corta de tajo eso ya. Deja de estar perdiendo el tiempo en Netflix. Ponte a leer la escritura, hermano, este año. Ya despierta, iglesia. Desecha, dice la palabra, desecha las obras de las tinieblas. Vístete con las armas de la luz. ¿Te lo explico? ¿O ya tienes una idea? Vístete con las armas de ¿qué? Nos advierte, hermano, que debemos vestirnos con las herramientas. La idea es herramientas. Efesios capítulo 6 te da, ponte el cinturón, ponte la coraza, ponte los zapatos, el escudo de la fe, el casco de la salvación, la espada del Espíritu. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado, deben ustedes vestirse de tierna compasión, vístanse de bondad, de humildad, de gentileza, de paciencia, sean compasivos con las faltas de los demás, perdonen a todo el que les ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Y podríamos citar más y más y más. Vístete, hermano. Quítate esa ropa vieja que te está, ese short anaranjado que siempre lo traes. Ya quítate ese short hediondo. Esa bata, mujer, esas greñas, ya peina, ya ponte al tiro. Yo tengo unas chanclas de hace 17 años. Vane ya me dijo 3 veces, tío, esas ya te las vi. Son las mismas. Le digo, Vane, tengo estas y las viejitas, mija. Ya voy a cambiar, hija. Nota, andemos decentemente. ¿Qué significa, queridos, amados hermanos? Esto hace alusión a caminar de día. El que nada debe, el que anda de día no se tropieza. Andar decentemente incluye hablar de manera adecuada. Habla de conducta y de comportamiento adecuado y generoso, recto, en el trabajo, hermano, en todas las áreas de tu vida, en tu familia, en tu ministerio, en tu estudio, en tu negocio, en tus tratos. Dicho de otra manera, andar decentemente es todo lo de arriba que ya vimos, todo lo que ya vimos.
con mi actitud, mi comportamiento, mi práctica con mis hermanos, con mis enemigos, mis autoridades. Ya se nos dijo en toda la lista pasada, respeta tus autoridades, paga tus impuestos, no debas a nadie, no quedes mal, sométete a tu autoridad. Todo eso que se nos dijo es andar de día. Eso es andar de día. Sé honesto, hermano, por primera vez en tu vida ya deja de estar diciendo voy a llegar a las 7 y a las 7 apenas te estás alistando. Ya, hermano, ya. Si a las 7 es el culto, la reunión, 10 para las 7 aquí, hermano. Si a las 10 de la mañana es el culto aquí, la escuela dominical, 10 para las 10, 5 para las 10. Amén, aquí, Padre, para ti la gloria. Oye, siempre llegas tarde, carajo. Siempre batallas con esa basura, hermano. Ya, hermano, bájale a esa onda de que andas con todo ese rollo. Vente a tiempo a escuchar la palabra. Pero como te gusta el mundo y te desvelas el sábado y andas en la basura del mundo, llegas tarde siempre. Hermanos, ya, despiértate. Esa es la idea del pasaje. No estoy enojado, hermanos, porque luego dicen, el pastor no descansó. Hoy el pastor, wow, venía bien furioso, venía bien enardecido. Te voy a hablar, ¿te podrías despertar, hermano, por favor? Ándale, mijito. Ándale, ya estás como media hora tarde. Pero ándale, papito. Ándale, te he visto aquí en la camita y te pongo tus... Hermano, quiero hablarte suave. Quiero hablarte lo que es nada más. Y esto no lo estoy diciendo por nadie, hermano. Lo digo primero por mí. Yo, Salvador, despiértate ya. Despiértate. El Señor me lo dice a mí. ¿Tú crees que a mí el Señor me reprendió en estos días preparando todo esto, hermano? Anda decentemente. Vístete del Señor. Nota otra vez, ese verbo se repite 2 veces. Vístete del Señor Jesucristo. De nuevo se repite este verbo de vestirnos. Una y otra vez, vístete de Cristo significa abraza y practica las cosas que son piadosas. Agradécele a Dios, obedece al Señor. Y el último punto, prácticas que nos descalifican. Y mira cómo termina el pasaje. Lee conmigo el versículo 13, 14. Andemos como de ¿qué? Andemos como de día. El andar es caminar, hermano. Nota, te da 3 pares de cosas, pero bien potentes. No andes en glotonerías y borracheras. No andes en promiscuidad sexual y en lujurias. No andes en pleitos y envidias. Estas actividades, hermanos, las primeras 2, glotonerías, te lo explico. Glotonería, de hecho, eran fiestas nocturnas prolongadas que terminaban en orgías. Esa era la práctica de los romanos. Esas eran las prácticas paganas que hacían allá en aquellos tiempos. Las fiestas nocturnas prolongadas terminando en embriaguez, en desenfreno y en borrachera. Eran unas comilonas donde no pasaba más que comían y comían, llegaban algunos a vomitarse por allá para seguir comiendo. Se llenaban y ya no podían comer más, iban y vomitaban y venían a comer más y terminaban tome y eran borracheras impresionantes. Por eso te dice, ya no andes en esa basura, en orgías. Ya no andes en promiscuidad sexual. Aquí lo pone como lujurias y lascivias. Estas actividades se vinculan con actividades sexuales, hermanos, desenfreno descontrolado, fornicaciones que terminan en eso, en desenfrenos. Ya no andes fornicando, joven, señorita. Hermanos que andan con novias, Yeshua, Vanessa, Itzel. Estoy viendo a todo aguas, Es un mecha. ¿Cómo quieres que te lo diga? Deja de andar viendo basura, películas que te llevan a esa basura de tener sexo. Deja de usar tu cuerpo en basuras, hermano. Guárdate para la mujer o para el hombre que le entregues lo mejor de tu vida.
Esto no lo vas a escuchar en ningún lado. Esto te van a decir, este pastor se quedó de anticuado, ¿qué le pasa? Hoy en día el raro es aquel que es virgen. La rara vas a ser la que nunca has tenido sexo con nadie. ¿Cómo no has tenido? Eres el raro. Hermano, ¿qué importa? Yo le dije y les digo a todos, me casé a los 30. Por la gracia de Dios, nada más, hermano. Porque por mi carne tuve varias. Aunque no lo crea. Digo, siempre había un roto para un descosido. La cosa es que seas el más feo. ¿Y por qué volteaste a ver acá? ¿Eh? Hermano, siempre va a haber eso. Y si no, acá en tu cabeza está todo y en el corazón. Bueno, la palabra dice que no adulterarás, pero cualquiera que mira, nota, cualquiera que mira a una persona con otra onda, ya que, ya. Entonces, hermano, yo por eso digo, Señor, límpiame, purifícame, pon mis ojos, como dice Proverbios, pon mis ojos allá donde no hay esa cosa. Y por eso termina, nota cómo termina este pasaje tan potente, versículo 14, dice, no en contiendas y envidia, porque toda la consecuencia de esta basura, los que se emborrachan, los que están ahí en esa basura, terminan, seguros vas a terminar en pleitos y en envidias. Sí, esas borracheras que se metía uno, terminaba uno en pleito haciendo el ridículo. Y termina siempre en pleitos y en envidias. Como resultado de los pecados de borrachera y desenfreno, siempre hay disensiones, discordias, pleitos, envidias y celos. Rivalidades fomentadas por esa basura. Sí, porque hay celos. No, es que yo. Y empieza uno, pues andas bien en pecado, andas bien prensado por el diablo. ¿Y cómo termina el pasaje? Léalo conmigo. Verso 14, en voz alta dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. No proveas, iglesia. No debes hacer provisión. En otras palabras, deja de bajar aplicaciones para tu carne porque ahí estás proveyendo. Deja de ir a la cantina. Ya no pases por ese caminito, vente por el otro. Ah, pero es que a mí me gusta. Ah, bueno, entonces ahí está tu problema. Deja de ver esas películas que ya sabes que no te llevan a más que estar ahí viendo tontería y media, hermano. Deja ya de ver esas cosas. La idea es que nosotros dejemos de proveer para la carne. Nota, la idea es que el enemigo no nos tenga dormidos. Trabaja para el Señor. El enemigo nos quiere seguir teniendo bajo anestesia maligna y perversa, creyendo que aún queda tiempo. Dios nos llama a despertar y a levantarnos del sueño. Dios quiere que tu visión sea, ahora sí, 2020. Dios quiera que tu visión y mi visión sea 2020. Clínicamente yo tengo cita para estos días en el oculista porque estos lentes ya están. Pero una visión perfecta es la 2020, ¿no es cierto? Bueno, por algo tocó este tema, que Dios quiera levantarnos y que te despiertes y que no solamente te despiertes, pero que te vistas. Primero desecha la ropa vieja, vístete de Cristo y de las obras y las armas de la luz. Y luego nos quiere levantarnos porque el tiempo es corto, hermano, para hacer todo el trabajo que te falta. Y al final dice, Pablo declara que el regreso del Señor está más cerca que cuando creíste. Si estaba cerca en aquel tiempo, ¿cuánto más cercana la venida de Cristo está ahora? Mucho más. Inclina tu rostro. Ay, Señor. Con el rostro así, yo te ruego, queridos,
Voy a invitar a los sugieres, por favor pasen. Y tú sigue orando, hermano. Sigue orando. Hoy tenemos este grandísimo privilegio de acercarnos a la mesa de Cristo. ¿Sabes que cuando uno come con alguien es porque uno tiene buena relación? Es porque uno tiene buena comunión. Cuando uno come con alguien, esto significa tener buena comunión, que estamos en paz, que estamos bien. Y este tiempo, querido, que vamos a tener en este momento es acercarnos a la mesa de Cristo. Pero Él no quiere que nos acerquemos con una actitud, con pecados ocultos, con una actitud irreverente. Él te conoce mejor que nadie. Yo te doy este tiempo, me lo doy a mí para que me ponga cuentas con Dios. Sigue orando ahí. Sigue orando, iglesia, pidiendo perdón a Dios. Arrepiéntete de tu frialdad, de tu indiferencia, de tu pecaminosidad, de lo que ya vimos hoy. Y acércate a Cristo, acércate, hermano. No te quedes allí alejado, no te quedes atrás. Esta es otra gran oportunidad, este es otro intento de Dios de hablar tu corazón y que tú te acerques y tengas comunión con Dios, con nosotros. Padre Santo, nos queremos acercar a tu mesa, Señor, pero con una fe arrepentida, con una fe genuina. Perdona nuestros pecados, perdóname a mí, Señor. Ayúdame a vivir en plenitud de vida. Límpiame, purifícame, para que pueda disfrutar de la cena tuya, para que no coma y beba juicio para mí mismo, sin discernir lo que voy a hacer, porque tú diste tu cuerpo, fue quebrantado, desquebrajado por mi maldad, y tu sangre fue derramada en la cruz por mis pecados. Y es por eso que hoy estamos cerca de ti, porque fuiste propicio para nosotros. Gracias por este momento. En Cristo Jesús oramos.